Creo que la situación es muy difícil, muy complicada, como usted mismo decía, que tuvimos, por ejemplo, el jueves pasado la comunicación del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación sobre las medidas preventivas y de higiene que tienen que regir la vida en los centros educativos. Las hemos hecho llegar a todos los colegios, se han hecho también todos los procesos de limpieza, desinfección, y también se ha pasado a todo el profesorado el cuestionario de riesgos laborales, de prevención de riesgos laborales. También se ha hecho la reapertura administrativa, los procesos de admisión están en curso y para el lunes todos los que ya hayan cubierto todas estas fases pueden efectivamente, y así va a quedar establecido en una orden que se está revisando justo en estos momentos, dar atención, sobre todo tutorías y orientación a los últimos cursos de etapa, a segundo de bachillerato, que tiene que enfrentar la EBAU, a cuarto de la ESO, que tiene que decidir si va a un ciclo de FP, a qué ciclo de FP, a bachillerato, y también sexto de primaria, que es un curso también importante para enfrentar luego la secundaria. Y sobre el asunto de las escuelas infantiles, que nos preocupa tanto, que preocupa tanto al gobierno, estamos trabajando en un protocolo. No hay ninguna comunidad autónoma todavía que tenga un protocolo para escuelas infantiles. Es complicado, no se pueden guardar las distancias de seguridad, son bebés. Sí. Hay que también afinar mucho el contacto con sanidad en el caso de que se produzcan síntomas. Es decir, tenemos que generar una situación donde sabemos que hay riesgos, pero que tenemos mecanismos potentes para el control de esos riesgos. Y en ese sentido, pues estamos trabajando y esperemos llegar a buen puerto, porque lo tienen que revisar muchísimos especialistas y ver pues todas las implicaciones que tiene esas medidas de prevención, de higiene, de cómo comunicar, ¿no? Si hay síntomas, etcétera, etcétera. Y la prudencia, es lo que debe primar en estos momentos, consejera, por intentar ser lo más claro posible, sobre todo de cara al lunes. Usted ha comunicado que aquellos centros, aquellos profesores que hayan cumplimentado ese formulario, podrán abrir sus puertas para realizar esas labores de tutoría, de asesoramiento para esos alumnos de último nivel, de última etapa de nivel, de último curso. Sí, los equipos directivos y los equipos docentes efectivamente pues podrán decidir qué alumnado necesita ese tratamiento. Nos preocupa sobre todo el alumnado que es más vulnerable, que se ha quedado desconectado, que hay que reconectar, que ha tenido mal rendimiento académico y que necesita una planificación del refuerzo educativo. Ya habíamos solucionado la cuestión de la evaluación, de la promoción y la titulación, comentando que bueno, este era un curso anómalo y que los 2 primeros trimestres eran los que tenían que tener más peso, que sobre todo había que hacer tareas de repaso y de recuperación, pero a pesar de todo esto, el alumnado que ha quedado más rezagado, con menor rendimiento académico, pues tiene que ser atendido, porque no nos podemos permitir perderlo. Permítame el matiz, pero es algo más que anómalo, es algo excepcional, es todo nuevo para toda la sociedad y en esa estamos, ¿no? En encauzarlo de la mejor manera posible. Pero porque quede claro, ya ha dicho que sí, que aquellos centros podrán abrir para esos últimos cursos de nivel, para esas clases de tutoría, ¿no? En el caso de las escuelas infantiles, ya sean públicas o privadas, lo que conocemos como guardería, ¿podrán abrir sí o no a partir del lunes? Bueno, pues yo la verdad que pediría prudencia, porque en muchos casos la competencia es municipal. También hay escuelas del Gobierno de Canarias y estamos trabajando precisamente para tener ese protocolo, y del sector privado, porque creo que tenemos que dar esas garantías de en todo momento que cada cual sepa cómo actuar si se presenta un riesgo. Es una cuestión de responsabilidad social de las empresas, de responsabilidad familiar, de responsabilidad individual,
muy, muy importante, porque esto es una desescalada y lo importante es no retroceder. Entonces, si tenemos que esperar un poco más para dar ese paso y sobre todo hacerlo con verdadera seguridad, pues yo creo que desde luego es muchísimo mejor. Que tenemos que ir juntos, que tenemos que también cultivar virtudes, que diría yo clásicas, como la paciencia, que tenemos que pensar cada paso que damos, sobre todo ahora al principio, es decir, queda muy poco para acabar el curso y tendremos que hacer un gran esfuerzo para planificar con los criterios que nos ha dado el Ministerio, 15 alumnos y alumnas por aula, y la separación de 2 metros, más las mascarillas y otro tipo de requerimientos. Pero, desde luego, nuestra intención, sobre todo para educación infantil y educación primaria, es que prime lo presencial, los niños y las niñas lo necesitan, y luego, poco a poco, en la educación secundaria, el bachillerato, la formación profesional, ir incorporando también módulos de enseñanza virtual.